Un ataúd de ébano, pulido hasta el brillo, se yergue en medio de la capilla. Rosas negras, fúnebres y opulentas, lo adornan, creando un ambiente de solemne oscuridad. El silencio es denso, palpable, como si el propio aire contuviera la respiración de los presentes. Solo el leve susurro de las velas y el sonido amortiguado de los sollozos rompen la tensión sofocante. Y entonces, ella se alza. Sharon Osbourne, la mujer de hierro, la matriarca indomable, se yergue con una fragilidad conmovedora. Su velo negro apenas deja entrever sus ojos hinchados, sus manos temblorosas. Su voz, apenas un susurro entrecortado, se abre paso en el silencio sepulcral. Lo protegí toda mi vida, dice la mirada fija en el ataúd de su esposo, incluso de sí mismo. Pero hoy tengo que decir la verdad. Las palabras salen de ella como cuchillas afiladas, cortando el silencio, desgarrando el velo de la ficción cuidadosamente tejido a lo largo de décadas. ¡Qué verdad! ¿Qué verdad? ¿Qué secreto guardó por tanto tiempo? La pregunta se extiende como una onda silenciosa entre los asistentes, grabándose en los rostros atónitos de músicos, amigos, familiares. Todos saben que algo monumental está a punto de ser revelado. La tensión es opresiva, un peso en el aire que hace casi imposible respirar. Ella continúa, la voz quebrada por las lágrimas, pero firme en su propósito. Habla de una enfermedad más profunda que el Parkinson, de alucinaciones, de voces que perseguían a Ozzy, de una sombra que lo acechaba desde hacía años, una sombra que ni siquiera él podía explicar, pero que le robó el alma, una sombra que incluso ella, su protectora feroz, no pudo conjurar. La imagen de Sharon, la mujer indestructible, se resquebraja, revelando una vulnerabilidad desgarradora. Ya no es la esposa del rey del rock and roll, sino una mujer rota por el dolor, por la pérdida, por años de silencios compartidos y secretos guardados. La verdad, por fin, comienza a salir a la luz. Y entonces, entre sollozos, la frase que lo cambia todo. Una pregunta que deja a todos congelados, una especulación susurrada que da vuelta al mundo. Y si esa sombra no era solo suya, el mundo la conocía como la Roca de Ozzy, la mujer que domó al príncipe de las tinieblas. Sharon Osbourne, la empresaria implacable, la figura imponente que siempre se mantuvo firme al lado del hombre más polémico del rock. Pero ese día, en medio del silencio sepulcral del funeral, esa imagen de fortaleza se desmoronó, revelando una vulnerabilidad desgarradora. Las lágrimas corrían por su rostro, borrando el maquillaje impecable, dejando al descubierto la fragilidad humana tras la máscara de poder. Sin embargo, a pesar del dolor abrumador, de la pérdida irreparable, de la verdad desgarradora que se derramaba de sus labios, en Sharon se percibía algo más, algo que trascendía la fragilidad del momento. Un fuego interno, una fuerza inquebrantable, que no se doblegaba ni ante el peso del silencio guardado durante décadas, ni ante la mirada atónita de los presentes, ni ante el inmenso vacío que dejaba la partida de su alma gemela. Su valentía no era la de una guerrera arrogante, sino la de una mujer que, a pesar de la devastación, decidió enfrentarse a la verdad, a la propia oscuridad, y liberar el peso de un secreto que había mantenido cautivo durante tanto tiempo, no para protegerse, sino para proteger a su amado. En su decisión de hablar, de revelar los demonios que acechaban a su esposo, había una valentía silenciosa, un acto de amor y respeto hacia la memoria de Ozzy, pero también un acto de liberación personal. Fue un discurso desgarrador, un torrente de emociones crudas, que rompieron la barrera del dolor y se derramaron en el silencio de la capilla. Era la fortaleza no de la impasibilidad, sino de quien ha superado incontables batallas, y que en medio de la destrucción encuentra la fuerza para contar su historia, para dejar un testimonio crudo y real del precio de la fama, de la enfermedad y del dolor que solo el amor puede soportar. Sharon no se derrumbó, no se quebró completamente, se reveló, se expuso, y en esa revelación se manifestó su verdadera fuerza. Su testimonio no fue un espectáculo, no fue un grito desesperado, fue un acto de valentía silencioso, un último tributo a su esposo, una verdad liberadora que trascendía la figura pública, revelando la humanidad compleja y poderosa de una mujer que había soportado años de lucha a su lado. Y es en esa lucha,
en ese dolor compartido, en esa fortaleza silenciosa, donde reside la verdadera magnitud del amor y el sacrificio de Sharon Osbourne. El Parkinson, las caídas, las noticias que el mundo conocía, pero había algo más, algo que se escondía tras la máscara del rock and roll, algo que carcomía el alma de Ozzy Osbourne desde adentro. Sharon lo sabía, ella lo había visto, lo había cuidado, lo había protegido durante décadas, pero había llegado el momento de hablar, de revelar la verdad, aunque fuera tras la muerte de su amado. No era solo la enfermedad física, no solo el deterioro progresivo de su cuerpo, era algo mucho más profundo, más oscuro, más terrible, una batalla interna contra una oscuridad invisible, contra alucinaciones vívidas que lo atormentaban día y noche. Él veía cosas que no estaban ahí, escuchaba voces susurrándole desde los rincones más oscuros de su mente, sentía presencias que lo acosaban sin descanso, una sombra constante que lo acompañaba desde la infancia, una sombra que nunca lo abandonó. A veces decía que alguien lo seguía, que lo acechaba desde las sombras, otras veces que las voces lo llamaban desde los pasillos de su casa, susurrando secretos que solo él parecía entender. Sharon intentaba explicarlo como un efecto secundario de sus medicamentos, como una consecuencia del Parkinson, pero él no la creía. Para él, esas presencias eran reales, tangibles, una maldición que lo había perseguido toda su vida, algo adherido a él como una segunda piel, algo que lo consumía lentamente. Sharon describe las noches en que se despertaba con él, llorando en el suelo del baño, abrazándose a sí mismo, susurrando palabras incoherentes, hablando de la sombra, de su regreso, de un miedo profundo e inexplicable. Ella era su escudo, su refugio, pero incluso ella sentía la presencia de esa oscuridad, un peso invisible que parecía hundirlos a ambos en un pozo de desesperación y angustia. La enfermedad de Ozzy no era solo física, era espiritual, psicológica, una lucha contra una oscuridad que se negaba a desaparecer. Esta enfermedad desconocida, esta oscuridad que lo consumió lentamente, era el verdadero monstruo contra el que luchó Ozzy Osbourne durante décadas, un enemigo invisible que lo llevó a las profundidades de la desesperación, un enemigo que incluso Sharon no pudo vencer, un enemigo que se llevó parte de su alma, dejando tras de sí un vacío que solo la muerte pudo llenar. El verdadero drama tras la leyenda del rock and roll no eran las drogas ni los excesos, sino la lucha eterna contra una oscuridad interna, un monstruo intangible que al final ganó la batalla. El miedo, no el miedo a los escenarios, a las multitudes rugientes o a las drogas, un miedo mucho más profundo, más visceral, que se anidaba en el alma de Ozzy Osbourne durante décadas, un miedo que lo acompañó desde la niñez, un miedo que se agrandó con la fama, con la enfermedad, con la oscuridad que lo acechaba desde las sombras, un miedo que Sharon, su compañera inseparable, conoció muy bien y que guardó en silencio por muchos años. Era un miedo constante, una amenaza latente que lo acompañaba a todas partes, que se filtraba en sus sueños, que lo despertaba gritando en mitad de la noche, un miedo que le robaba la paz, que le impedía dormir tranquilo, que se transformaba en alucinaciones, en voces susurrantes, en presencias fantasmales, un miedo que solo Sharon, su gran amor, pudo presenciar en su totalidad. Sharon describe noches interminables de insomnio, de despertar bruscamente al sentir el cuerpo de Ozzy tembloroso, agitado, susurrando palabras incoherentes sobre sombras y voces que lo perseguían. Era un miedo que lo consumía, que lo paralizaba, que lo mantenía en un estado constante de alerta, un miedo que incluso ella, con su fuerza excepcional, no pudo controlar. Por eso guardó el secreto durante tanto tiempo, para protegerlo, para no añadirle más pesadillas a su vida ya de por sí atormentada. Pero el miedo de Ozzy no era solo un miedo irracional. Era el reflejo de una enfermedad profunda, de una batalla interna que lo devastaba, de un tormento invisible que solo él podía sentir. Era el miedo de un alma destrozada, de un hombre que luchaba contra una oscuridad que lo superaba, un miedo que se materializaba en alucinaciones y voces, en la sensación de que algo maligno lo acechaba constantemente. Este terror constante, alimentado por la enfermedad, marcó para siempre sus años de vida, y solo tras su muerte, su amada Sharon decidió contar toda la verdad. Por años,
El miedo fue un compañero silencioso, un secreto compartido entre Ozzy y Sharon, un miedo que, aunque ocultado al mundo, los unió de una forma particular y trágica. Un miedo que, finalmente, Sharon decidió liberar, aunque fuera en el momento más doloroso, en el silencio profundo del funeral de un hombre que nunca dejó de luchar contra sus demonios. Un miedo que ya no es un secreto, y que debería recordarnos lo importante que es hablar de enfermedades mentales y de la lucha que muchos llevan en silencio. Hay un club del que nadie quiere hablar, un club tan oscuro y secreto como las mismas sombras que acechaban a Ozzy Osbourne, un club del que Sharon, solo ahora, en el dolor profundo de la despedida, decide revelar su existencia, un club que representa un pacto, un trato hecho en el punto más bajo de su carrera, un pacto que cambió su destino para siempre. En ese club, dice Sharon, hay documentos, hay imágenes, hay sonidos, hay pruebas de un pacto que Ozzy hizo en su momento más desesperado, en el abismo de la adicción, bajo la presión inmensa de la fama. Un pacto que, según Sharon, le prometió un éxito eterno a cambio de algo más, algo mucho más de lo que él jamás imaginó. Ozzy, según relata Sharon, no adoraba al mal, lo temía. Temía la oscuridad, temía las consecuencias de ese pacto, y sin embargo, en medio del dolor, de las adicciones, de la presión abrumadora, se encontró vulnerable, desesperado, y cayó en manos de personas sin escrúpulos que le ofrecieron un camino fácil, un éxito garantizado, pero un costo terrible. Este pacto, este trato con fuerzas oscuras, explica, al menos en parte, sus miedos, sus temores nocturnos, sus alucinaciones y voces. Explica por qué temblaba por las noches, por qué sentía que alguien venía a buscarlo, por qué su alma parecía ya no ser completamente suya. Fue el precio del éxito, el costo oculto de la fama y la fortuna, un precio que pagó con su salud mental, con su paz interior y al final, con su propia vida. Sharon se mantuvo callada durante años, protegiendo la imagen de Ozzy, protegiendo su legado, pero ahora, con él ya ido, no tiene más que cumplir su promesa, revelar la verdad, aunque esto signifique manchar la imagen de un ícono del rock and roll, porque el pacto, dice ella, no fue solo un secreto oscuro, sino un hito crucial que cambió para siempre el destino de Ozzy Osbourne, llevando a su ruina y su agonía final. Las alucinaciones comenzaron sutilmente, imágenes borrosas en las esquinas de la habitación, sombras fugaces en los pasillos. Luego, las voces, susurros inaudibles al principio, que poco a poco se volvieron más claras, más insistentes, más amenazantes, voces que solo Ozzy parecía escuchar, voces que lo atormentaban día y noche, voces que se mezclaban con sus pensamientos, con sus miedos, con sus demonios internos. A veces, veía figuras que no estaban allí, personas que lo observaban desde la oscuridad, seres inquietantes que lo acechaban sin cesar. Otras veces, escuchaba conversaciones susurradas, palabras que lo acusaban, que lo juzgaban, que lo condenaban. Eran alucinaciones, sí, pero para Ozzy eran reales, aterradoras, tan intensas como si fueran un reflejo de alguna verdad oculta, una realidad paralela que solo él podía percibir. Sharon describe el tormento que sufrió Ozzy, la angustia de no saber si lo que veía y oía era real o producto de su mente enferma, la desesperación de no poder distinguir la realidad de la ficción, de no poder encontrar refugio en la lógica ni en el razonamiento. Era una prisión mental, un infierno interior en el que estaba atrapado, un tormento que solo él podía sentir, y que solo Sharon, con su amor incondicional, intentó aliviar. El miedo no era solo una sensación, era una experiencia tangible, una presencia constante que lo acosaba. Las alucinaciones no eran simples imágenes, eran una invasión a su mente, una distorsión de la realidad que lo dejaba vulnerable, indefenso, perdido en un mar de confusión y terror. Era el tormento de alguien que veía la muerte, el mal, en todos lados, el tormento de alguien que no se podía confiar ni en su propia mente. Las voces, las sombras, las figuras inquietantes, eran una parte de su enfermedad, de su lucha interna, del tormento que soportó hasta el final, un tormento que Sharon tuvo que presenciar, que tuvo que soportar junto a él durante décadas, un tormento que,
en última instancia, la llevó a romper su silencio y contar la verdad, aunque la verdad fuera más oscura y dolorosa de lo que jamás hubiera imaginado. El tormento de Ozzy finalmente fue compartido, su verdad por fin liberada. Una carta, escrita a mano, con la inconfundible caligrafía de Ozzy, una carta que Sharon saca de su abrigo, en medio del funeral, como si fuera un tesoro invaluable, un último mensaje de su amado, un legado de amor y despedida, una carta que nadie había leído hasta ese momento, una carta que contiene el mensaje póstumo de Ozzy a Sharon, un mensaje que revela la profundidad de su amor, sus miedos y sus arrepentimientos. Las palabras de Ozzy fluyen de la tinta negra, llenas de una intensidad que traspasa el tiempo y la muerte. Sharon, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Pero no llores, mi amor, no quiero lágrimas, quiero que me recuerdes en el escenario, gritando como un loco, con la sangre caliente y el alma ardiente. Sus palabras son un torrente de amor puro y desgarrador. Te amé más de lo que las palabras pueden decir. No fui un buen esposo siempre, pero tú fuiste mi salvación. Si vuelvo a nacer, te buscaré, siempre tuyo, el loco que cantaba para ti en cada noche. El mensaje es un testamento de amor incondicional, de arrepentimientos y de una conexión profunda e inquebrantable. Un mensaje que trasciende el dolor de la pérdida y nos recuerda el poder del amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier oscuridad. Un mensaje que Sharon lee entre sollozos, aferrada a la carta como si en ella residiera el alma de su amado. La carta no es solo un mensaje póstumo, es un puente entre la vida y la muerte, entre el dolor y el recuerdo, entre la oscuridad y la luz. Es la prueba irrefutable del amor inmenso, del sacrificio silencioso y de la promesa eterna entre dos almas gemelas. Es un mensaje de despedida, pero también una celebración del amor que superó todo, un amor que continúa resonando en el eco del silencio. El silencio del funeral se quiebra de nuevo. No es el silencio de la expectativa, de la tensión contenida. Sharon saca una carta de su abrigo, una carta escrita a mano, con la caligrafía inconfundible de Ozzy. Es su último mensaje, un mensaje póstumo que solo ahora, en su despedida final, puede ser compartido con el mundo. Con la voz entrecortada por el llanto, Sharon comienza a leer las palabras de Ozzy, palabras que parecen flotar en el silencio denso de la capilla. Un mensaje que no es de despedida, sino de amor eterno, un mensaje que trasciende la muerte misma. Sharon, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, pero no llores, mi amor. Ozzy no pide perdón, no se justifica, simplemente expresa su inmenso amor por Sharon, su gratitud por su apoyo incondicional, su reconocimiento de sus propios errores. Quiero que me recuerdes en el escenario, gritando como un loco, con la sangre caliente y el alma ardiente. Te amé más de lo que las palabras pueden decir. En sus palabras hay una honestidad brutal, una aceptación de su propia fragilidad, una promesa de amor eterno, que incluso la muerte no puede romper. No fui un buen esposo siempre, pero tú fuiste mi salvación. Si vuelvo a nacer, te buscaré. Siempre tuyo, el loco que cantaba para ti en cada noche. La carta de Ozzy es un testimonio conmovedor de amor, de arrepentimiento, de una conexión profunda e inquebrantable. Es un mensaje de despedida, sí, pero también una declaración de amor eterno que resonará por siempre en el corazón de Sharon y en los corazones de quienes lo escuchan. Es el legado de un hombre que, a pesar de las sombras y los demonios, encontró la luz en el amor. Ozzy ya no estaba, su cuerpo yacía inerte en el ataúd, pero su espíritu, su esencia, parecía flotar en el aire denso de la capilla. Sharon, destrozada por el dolor, se aferraba a un último deseo de su esposo, un deseo que solo ahora podía revelar, un acto final de amor, el más difícil y doloroso que una esposa pudiera tomar. Él no quería irse, confiesa Sharon, pero el dolor era insoportable, su cuerpo se apagaba lentamente. Ella había tomado una decisión desgarradora, una decisión que solo una esposa, que ama profundamente a su marido puede tomar. No fue una decisión fácil, ni una decisión médica fría, fue un acto de amor puro y desinteresado. Sharon describe el momento con una crudeza desgarradora, con una sinceridad que conmueve hasta las lágrimas. El dolor inmenso,
la lenta caída de una lágrima, el pitido final de la máquina. No hubo gritos, no hubo drama, solo el fin silencioso de una vida, un fin que Sharon decidió aceptar, un fin que alivió el sufrimiento de su amado. Fue un acto de amor, el más duro y desgarrador, un sacrificio que solo una mujer capaz de un amor incondicional podría realizar, un acto final de protección, de compasión, de una entrega total que solo el amor verdadero puede comprender. Fue la última voluntad de Sharon para con Ozzy, el último regalo de amor que una esposa pudo ofrecerle a su esposo agonizante. El último deseo de Ozzy, el último acto de amor de Sharon, quedan grabados para siempre en la memoria de los presentes. No fue solo la muerte de una estrella del rock, fue la despedida de un alma gemela, un adiós lleno de dolor, pero también de un amor inmenso que trascendió la propia muerte, un amor que se convirtió en el último acto de protección, el último acto de amor de una esposa desconsolada. El secreto estaba fuera, la verdad, cruda y dolorosa, había sido revelada. Pero para Sharon, el funeral no fue solo un acto de despedida, sino un acto de liberación, liberación del peso de un secreto guardado durante décadas, liberación del dolor contenido, liberación del miedo que la había acompañado durante tantos años, la liberación de un secreto que conmocionó al mundo. El mundo conoció a Ozzy Osbourne, el príncipe de las tinieblas, el ícono del rock and roll, pero pocos conocieron al hombre que había detrás del personaje, al hombre vulnerable, al hombre atormentado por una oscuridad interna, al hombre que luchaba contra demonios reales e invisibles. Sharon, al revelar la verdad, derribó el mito, mostró la humanidad detrás de la leyenda. Sus palabras, entrecortadas por el llanto, resonaron con una fuerza impactante. No fue un discurso calculado, no fue una búsqueda de atención, fue un torrente de emociones crudas, un testimonio desgarrador de un amor inmenso, de un sacrificio silencioso, de una lucha constante contra la enfermedad y la oscuridad. Fue un acto de valentía, un acto de liberación, un acto de amor final hacia su esposo. El secreto que Sharon reveló no solo conmovió a los presentes, sino que resonó en todo el mundo. La historia de Ozzy Osbourne, de su lucha interna, de su enfermedad desconocida, se convirtió en un testimonio poderoso sobre la fragilidad humana, incluso en las figuras más icónicas. La verdad liberada trascendió la muerte y provocó una reflexión mundial sobre la salud mental y el impacto devastador de los secretos ocultos. Aunque el dolor de la pérdida persiste, Sharon ha encontrado un cierto consuelo en la liberación de la verdad. Al compartir la historia de Ozzy, no solo honró su memoria, sino que abrió un diálogo crucial sobre temas que a menudo se mantienen ocultos. Su valentía inspiró a muchos, su testimonio conmovió a millones, y su secreto, finalmente liberado, dejó un impacto